Bueno, gracias a Pega, y sabemos que la hora es una hora especial. Además el sabor de las cosas y de la gastronomía es difícil de competir frente a temas económicos, no es difícil de competir con ellos, pero es importante saber que detrás de esos olores, de esos sabores que nos hacen la competencia ahora para esta reunión, existe una serie de personas, existe una serie de actividades, existen muchos miles de personas y muchos miles de soles y muchos miles de dólares que se mueven y que no se conocen. Yo quería empezar viendo el tema cultural. Mariano Valderrama decía hace un tiempo, lo escribía, si hace una década me decían que viviría para contar esta explosión gastronómica con aroma a aloche y algarrobo, simplemente no lo hubiera creído. Y es que era dificilísimo pensar que los brindis de Palacio serían con pisco, que habrían batallones de chef con piel cetrina y que los restaurantes más pitucos servirían con orgullo sabrosos cuisitos e imperiales aguaimantos, ¿no? Y es cierto, nosotros vemos ahora las cosas y probablemente nos parece ya casi natural pensar, oye, qué bien, qué éxito, mistura, pero en realidad es una cosa muy reciente. Estamos hablando de temas que tienen, qué sé yo, 3, 4, 5 años como más. En realidad es una revolución que se está dando. Lo que sucede es que detrás de esta revolución, que la vemos como una revolución cultural, también hay una revolución económica. La investigación que se nos encargó y que nosotros hicimos con mucho gusto fue finalmente encontrar qué hay detrás de esa revolución cultural y en el fondo responder a la pregunta: ¿cuánto aporta la gastronomía al país más allá del tema cultural? Y lo que hemos tratado de mostrar aquí es hacer un análisis sobre las relaciones económicas y sociales de la gastronomía, ver cuál es el tamaño de las actividades ligadas a la gastronomía y finalmente ver cuál es, dar una apreciación relativa sobre la importancia de esto, ¿no? Debo reconocer aquí, antes de empezar, porque es muy importante, es el primer estudio que se hace sobre el aporte económico de la gastronomía y hay que reconocer especialmente el aporte de Oxfam Internacional, que es una organización muy grande, pero que sobre todo a través de su programa de agricultura y recursos naturales colaboró fundamentalmente con el financiamiento de este estudio, además de información. También quiero reconocer a PEGA, la Asociación Peruana de Gastronomía, la Sociedad Peruana de Gastronomía, que aportó documentos, fuentes, recomendaciones, contactos, y queremos nosotros, los que hemos trabajado en la investigación, reconocer especialmente a dos personas, a Mariano Valderrama, al doctor Mariano Valderrama, que está haciendo mucho el análisis de la filosofía, incluso de la cultura y de la cocina, y que no necesariamente está metido en la cocina él mismo, pero probablemente está haciendo mucho más de lo que queremos, de lo que creemos, y a Pedro Córdoba, un especialista en administración de la gastronomía, si se quiere, y que también ha sido muy importante para nosotros. En el equipo de Arellano Marketing hemos tenido varias personas, pero donde sobre todo ha trabajado Javier Naucapoma, Christine Moore, Sandra Fernández, Enrique Bernal, sobre todo Javier, que le ha tocado la ingrata tarea de hacer esas cosas como acompañar a Mariano Valderrama a Chiclayo y visitar y probar los restaurantes de Chiclayo, y luego ha tenido que hacer cosas como esos sacrificios dentro de este estudio. Pasemos a ver la cadena gastronómica. Cuando hablamos de la cadena gastronómica, cada vez que nos comemos un caucao o un tacu-tacu, en realidad detrás de ese caucao o ese tacu-tacu aparecen bastantes organizaciones, desde el agricultor, el ganadero o el pescador, que nos hicieron que consiguieron los insumos. Todos ellos pasaron a los terminales mayoristas o se fue a la industria alimentaria donde hicieron esa mayonesa o esa pasta de tomate, pasaron por bodegas y panaderías, mercados, llegaron a los puestos ambulantes, a los restaurantes, o fueron directamente a los mercados donde fueron consumidos por nosotros. Pero también, y eso estamos hablando del lado nacional, pero también hay un lado extranjero, que va desde los insumos que van al turista extranjero, que llegan a la industria, al comercio, que se van a los restaurantes peruanos en el mundo,
y por otro lado una serie de servicios que, como los vamos a ver, tienen tienen aspectos que a veces no consideramos, que van desde, qué sé yo, las mesas que se necesitan para los restaurantes hasta las fotos que el señor Plench toma que puede tomar, o cualquier fotógrafo puede tomar, para la cantidad de libros de gastronomía que se están haciendo. Si ustedes ven la cantidad de flechas y empezamos a ver cuántas flechas hay en encontramos a ver que las flechas son bastante más complejas, así que las vamos a obviar para esta presentación tan rápida. El gasto Los aspectos más importantes de este estudio lo que nos muestran es que los peruanos gastan en alimentación casi 1/3 de su ingreso. O sea, es el gasto más importante, y después de la alimentación, bueno, viene casa y educación muy fuerte, pero sobre todo, siendo un gasto más importante, los peruanos dicen, si aumentara su ingreso en 25%, el 40% de los peruanos dicen, yo comería mejor. O sea, no solamente se gasta mucho, sino que si quisiera gastar más. ¿Y en qué se gasta? Cuando le preguntamos a los peruanos nos dicen, bueno, la verdad es que yo prefiero la comida de mi casa, la comida casera, más que la comida general o la del restaurante. Es importante la comida casera, pero dentro de la comida casera ya aparece el ceviche como el plato más representativo. Lo sabemos, nosotros los peruanos decimos, bueno, el ceviche como plato de bandera, y es cierto, es probablemente el plato más preferido. Sin embargo, cuando la gente dice, además, qué actividades hace en su tiempo libre, después de ver televisión, descansar y reunirse con amigos, ir a comer es la primera actividad más importante para los peruanos. O sea, es importante y es lo primero que yo quiero hacer cuando salgo de casa, ir a comer. Pero cuando voy a comer, es que voy a comer ceviche. No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque el ceviche me lo hago en mi casa o me lo hace mi esposa. ¿Qué cosa voy a comer esas 2 o 3 veces por mes que salen los peruanos? Van a comer pollo a la brasa. O sea, el pollo a la brasa resulta ser el plato más importante para salir a comer, a pesar de que el ceviche. Entonces, si hablamos de un plato peruano, probablemente un plato peruano de restaurante, el más representativo sería el pollo a la brasa. Y esto para introducirnos al rol de los restaurantes. Cuando nosotros llegamos, nos preguntamos cuántos restaurantes hay en el Perú, y los datos, extrapolando por aquí y por allá, encontramos que hay más o menos 66.000 restaurantes, casi 70.000 restaurantes en el Perú, de los cuales un poco menos de la mitad se encuentran en Lima. Pero más importante que la cantidad que hay ahora, que son muchos, 70.000 restaurantes, es el crecimiento que se está dando, ¿no? Un crecimiento de más de 10% anual en los crecimientos de restaurantes. La industria de la restauración está creciendo más rápido que el PBI. Y en realidad 45% fue el crecimiento de la cantidad de restaurantes a nivel nacional en los últimos 4 años. Es decir, si quieren una industria que crezca, la industria de la restauración es una buena oportunidad. Y esta industria de la restauración, ¿a cuánta gente da trabajo? Y resulta que de la PEA ocupada, en el caso de Lima, la población económicamente activa, el 5% de la población económicamente activa en el caso de Lima, y también es válido para el Perú, es 5%. De ese 5% de la PEA activa, más o menos 3/4 de ellos trabajan en restaurantes y 1/4 en hoteles. Cuando estamos hablando de esos niveles, estamos hablando de una PEA que es bastante importante y que puede representar niveles parecidos o mayores, sin duda, a los de, por ejemplo, minería, ¿no? en cantidad de personas. Así, nosotros podríamos hablar que 300.000 o 320.000 peruanos trabajan en restaurantes en el 2009, y el crecimiento de la cantidad de peruanos trabajando, la cantidad de trabajadores, es 18% anual en los últimos años. O sea, está generando trabajo, y cada vez más trabajo, un crecimiento muy, muy grande. Desgraciadamente, este trabajo que se está generando no necesariamente es formal. Si nosotros vemos en el caso de
de los restaurantes, solo el 20% de los trabajadores en restaurantes en el Perú es formal, frente a un promedio que es 32% a nivel nacional. En realidad es muy bajo en ambos casos, pero hay mucho más informalidad en el sector restaurador que en la economía nacional, y eso es algo que deberíamos corregir. Y de eso, más o menos el 60% de los trabajadores trabaja en ocupaciones específicas, es decir, es mozo, es cocinero, es chef o es gerente, mientras que el 41% es en ocupaciones transversales, el cuidador de autos, eventualmente el que trabaja haciendo el lavado de las cosas del restaurante, etcétera. Entonces estamos hablando de que hay una buena cantidad de gente que trabaja en restauración, pero no necesariamente está metida directamente en el rubro. Rangos de ingresos relativamente bajos, bastante promedios. El promedio es 800 soles por mes, pero que puede ir dentro de los márgenes más comunes entre 600 a 2.200 soles. Estas cifras pueden parecer banales ahorita, de conocerlas, pero tengan por seguro que ha sido difícil tratar de llegar a encontrarlas, porque las cifras no existían, ¿no? Y es el primer trabajo con el cual se busca, digamos, organizar esta actividad. El perfil del restaurante, en este caso nos hemos detenido el restaurante limeño, los restaurantes de provincia son un poco más pequeños. Un restaurante limeño promedio tiene 12 mesas, que puede ir desde 4 hasta 52, desde el restaurante del menú. Número de trabajadores promedio, 6 personas, que puede ir desde 1 hasta 60. Cantidad de platos, sin embargo, esto nos sorprendió. El promedio de platos en la carta de los restaurantes peruanos es de 30 como promedio, lo cual es bastante amplio y que puede ir desde un plato que es el del menú, hoy tengo segundo y nada más, como aparece en algunos restaurantes piuranos, dice que hay segundo y nada más, ¿no? Dice, pero hasta 120 en algunos casos. Precio promedio del menú, 6 soles 50, ese es el precio de un menú promedio en un restaurante, que puede ir desde 4.50 hasta 15. Hay menos, pero tengan en cuenta que en este estudio hemos considerado restaurantes relativamente establecidos, no estamos considerando el kiosco, la carretilla o la canastita, ¿no? Precio promedio de los platos a la carta, 15 soles, pero puede ir desde 6 hasta 50 soles. Y como decía, miles de kioscos, carretillas y canastitas, sobre todo esas que aparecen a las 4 o 5 de la mañana en los paraderos y desaparecen a las 6:30 y nunca nadie supo qué pasó por ahí. Si nosotros vemos este negocio de los restaurantes, encontramos que más o menos la distribución de los costos de un restaurante, se da personal 25% de los costos, insumos en general, es decir, todos los insumos de comida, 38%, y otros gastos que implican alquileres, menaje, luz, agua, etcétera, son el 37%. ¿Qué cosa? ¿Por qué es que lo mostramos aquí? Porque lo que queremos decir es que detrás del restaurante hay una serie de otras actividades que se van ligando en esta cadena. Los insumos, si bien son 38% del costo, no del precio, se compran diariamente productos perecibles y semanalmente los abarrotes, ¿no? En los casos de productos pesqueros, los insumos son a veces un poco mayores. Este elemento de los restaurantes, sin embargo, tiene una variante interesante que tiene que ver con las franquicias y dado que tenemos el tiempo muy corto, simplemente queríamos mostrarle algunas de las cosas que están variando más. ¿Y qué cosa es lo que está pasando en el mercado de las franquicias? Si nosotros vemos en el Perú, de las franquicias en general, más o menos hay 150 franquicias, de las cuales 50 son nacionales. Pero lo interesante es que de las franquicias nacionales que existen, el 70% son relativos a gastronomía. O sea, el Perú es un proveedor de franquicias gastronómicas.
Los otros tipos de franquicias son muy pequeñas, o sea, peluquerías, distribución, incluso industria alimentaria muy poquito. O sea, las franquicias peruanas son franquicias de restauración. Lo interesante es que cómo están creciendo las franquicias peruanas, y estamos pasando de crecimientos de, qué sé yo, de 2 a 10 o 15 franquicias anuales en cada momento. Hay un 50%, en los últimos años se ha visto 50% de crecimiento de las franquicias con respecto al año anterior. Hay 16 países con franquicias peruanas y en el caso de las franquicias que salen al extranjero, 90% son gastronómicas. Un dato para que vean la importancia de la gastronomía peruana en el exterior. En los Estados Unidos en el 2006, los restaurantes, el 0.1% de los restaurantes eran peruanos. En el 2006, habían 200 restaurantes peruanos. En el 2009 hay 400. O sea, en 3 años se ha duplicado la cantidad de restaurantes peruanos en Estados Unidos, lo cual nos está mostrando el desarrollo, en este caso vertiginoso, de la industria de la restauración, ¿no? Donde evidentemente los lugares donde hay más peruanos, como Patterson y estas cosas, es donde hay más. ¿A qué nos lleva este análisis? Nos lleva este análisis a que, según algunos datos que nosotros hemos visto, no hemos llegado a los detalles, supuestamente hay 1.500 millones de dólares que moviliza la gastronomía peruana internacional. En este sentido, vemos de que eso supone de que los restaurantes peruanos en Estados Unidos o en otro lado deben movilizar mucho dinero, no necesariamente que viene al Perú, pero hay mucho dinero alrededor del movimiento gastronómico peruano. Sin embargo, esto no significa nada o casi nada frente a los 150.000 millones que movilizan los japoneses, ¿no es cierto?, que moviliza la gastronomía japonesa, que nos dice que el potencial de crecimiento es inmenso, lo cual pues nos da muchas esperanzas para el futuro. Pero aparte del tema de los restaurantes propiamente, la gastronomía es mucho más que restaurantes. Hay muchos otros actores en la cadena gastronómica que es importante considerar. Y aquí, por ejemplo, tenemos el caso de las panaderías, que son importantísimas en la cadena gastronómica, y existen más o menos 10.000 panaderías en el Perú. Las panaderías relativamente formales, ¿no es cierto? No, digamos, las panaderías reconocidas, no hemos podido llegar al detalle de la micropanadería, el 43% de ellas en Lima. ¿Qué cosa hay detrás de eso? Que, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Industria está fomentando cada vez más el uso de trigo peruano. Entonces hay un fomento y hay hasta subsidios para el agricultor peruano para producir trigo. En este mismo momento, en la feria aquí se está haciendo un concurso de panadería para premiar a los panaderos que utilizan los leguminosas peruanas y harinas peruanas. Entonces, todo eso está generando un desarrollo que va más que va a hacer crecer la banana. La evolución de las agroexportaciones peruanas, si nosotros vemos, ha crecido la exportación peruana mucho, ¿no? Pero la exportación agrícola tradicional ha crecido muy poco, es la de abajo, digamos, ¿no? Es la línea verde. La que ha crecido mucho más es la exportación no tradicional, hortalizas, frutas frescas, cereales, legumbres, que es la línea azul. O sea, ¿dónde está creciendo el Perú? En la exportación agroindustrial nueva, moderna y con crecimientos mucho mayores que lo tradicional. Sin contar todo el potencial que tenemos gracias a la riqueza peruana de nuestra naturaleza, donde Perú es el único productor, por ejemplo, de 9 productos naturales muy interesantes para los mercados mundiales. El único: maíz morado, maca, yacón, sachainchi o el maíz gigante del Cusco, ¿no es cierto?, entre otras cosas. No hay otro país que los produzca, sin contar además los crecimientos interesantísimos que se dan en los espárragos o en la exportación de mangos, que han tenido crecimientos
muy, muy grandes en los últimos años. Pero el boom gastronómico no se queda ahí, no se queda solamente en exportar, no solamente se queda en el restaurante y en la exportación. El boom gastronómico está trayendo una serie de otros actores que, por ejemplo, como el de los estudios gastronómicos. ¿Qué cosa nos sorprendía? Nos sorprende encontrar que ahora en Lima, y con toda seguridad hace 5, 6 o 8 años, no había ni siquiera la tercera parte. Ahora en Lima hay más de 30 instituciones educativas para la enseñanza de gastronomía, o para chef, o para cocina, pero nos sorprende encontrar que en ciudades como Arequipa, en ciudades como Chiclayo o en ciudades como Cusco existen a veces, en algunas de ellas, 10 o más instituciones de enseñanza de gastronomía, ¿no? Y uno puede, desde 300 soles mensuales, puede ser chef. Hay algunos que es bastante más, 2.000 soles o más, pero a partir de 300 soles mensuales, un muchacho nuestro puede ser chef. Sin embargo, lo que sí encontramos es muy pocos estudios o muy poca instrucción de profesionalización para los mozos, para el nivel de servicio más directo. Ahí hay muy pocas cosas hechas y yo creo que es un camino que nos falta hacer. ¿Y qué pasa con el turista extranjero? El turista extranjero que felizmente está viniendo acá, más o menos el 20% de su gasto se va en alimentación, ¿no es cierto? Y de los $90 diarios que gasta un turista, más o menos $16 lo gasta en comida, 50 soles diarios, pero si bien eso no puede parecer mucho, eso está representando más de 400 millones de dólares solamente en turismo, de consumo de los turistas de productos nacionales. Y una cosa importante que se está empezando a dar, que es el turismo gastronómico. ¿Y qué cosa es lo que pasa cuando se le pregunta al turista qué es lo que valora? Primero, la buena sazón, y segundo, la variedad de platos. Y ya empezamos a tener datos de turistas que vienen a comer, o sea, que vienen al Perú fundamentalmente a comer. Empiezan a aparecer tours gastronómicos importantes, y si bien todavía son selectivos, lo que sí hay es datos de más o menos 100.000 turistas de las fronteras que vienen a comer. Nuestros amigos chilenos van a Tacna por el día, van, comen y se regresan. Y eso mismo está pasando en Piura un poco con los turistas del Ecuador. Sin contar que hay gente que viene en avión por un par de días, hace el turismo interesante. Lo bueno es que el nivel de satisfacción de los turistas en una escala de 5, donde 5 es muy satisfecho, es de 4.2, lo que significa que estamos haciendo las cosas relativamente bien. Pero además de la industria del turismo, además de las escuelas, además de los restaurantes, en esta cadena que estamos hablando existen otras industrias que también están relacionadas y que viven de la gastronomía. Y en estas otras industrias hablamos desde industrias de manufactura, industrias de servicios, vemos transportes, vemos la industria gráfica, vemos la banca, vemos las otras áreas, o hasta temas que pueden parecer extraños, como la responsabilidad social empresarial, que me comentaba la gente del equipo de Arellano que trabajó con esto, y me decía, por ejemplo, empresas, instituciones que deciden hacer sus aportes de responsabilidad social empresarial a través de, qué sé yo, apoyar la escuela de cocina de Pachacútec. Entonces, muchas cosas se están haciendo alrededor de ello. El desarrollo de la gastronomía, ¿qué está haciendo? Por ejemplo, hay toda una industria que se está generando, todavía no especializada, desgraciadamente, aún, pero irá muy rápido, de todo lo que es mesas, sillas, cubiertos, menaje, manteles. Hay detrás una gran industria que viene, la industria que va a mover la industria textil, la madera, el acero, etc. Toda la industria del transporte de alimentos, hay mucha gente ligada a esta cadena trayendo las cosas, trayendo los alimentos, con muchos defectos todavía porque suben mucho los precios, pero el transporte de alimentos, el transporte de turistas son una industria que está ligada al tema. La industria gráfica merece un dato especial. Los peruanos no hemos sido grandes productores gráficos.
hemos leído y muchas veces hemos leído rápidamente los productos, muchos productos hasta falsificados, pero la industria gráfica peruana ha tenido un gran renacimiento, en gran parte gracias a la gastronomía, ¿no? Han habido cosas como el mejor libro del mundo y universidades como la San Martín de Porres, que ha editado una serie de libros sobre gastronomía, y no hay nadie que no tenga en su casa una colección, unos coleccionables de algún periódico sobre gastronomía. Las empresas peruanas se han basado en la gastronomía, las bebidas, los periódicos. La banca nos ofrece, si vas a comer en tal sitio te doy 20% menos, etcétera, y si usas mi tarjeta. Los medios de comunicación, ustedes saben, la televisión, y ven que se puede cocinar por 20 lucas, o se puede ir a cualquier otro lugar, o se puede visitar, qué sé yo, rutas del Perú para conocer y para tomar pisco, concursos, promociones. Acabamos de ver películas sobre la cocina, sobre ollas y sueños en general. En fin, para resumir todo este aporte gastronómico, todas estas flechas y círculos que hemos visto ahí, podríamos decir quizás de que la industria de la restauración, si hablamos de insumos, personal y otros gastos, representa más o menos 10.000 millones de soles, 10.500 millones de soles en el Perú, en restaurantes y afines. Estos 10.500 millones más el aporte de los restaurantes, que es más o menos 15%, estamos hablando de 12.500 millones de soles. Y esos 12.500 millones de soles se van el 11% para el turista extranjero y el 90%, o el 10% para el turista extranjero y el 90% para el consumidor nacional. Entonces estamos hablando de una industria que tiene un tamaño bastante mayor y probablemente una de las más concretas con respecto a las industrias de servicios. 3.4% del PBI proyectado, bastante más que algunas otras industrias, cercanas a la industria de la construcción, bueno, menos que la industria de la construcción. Pero si vamos más allá y vemos que los restaurantes y afines tienen 11.000 millones en el Perú, en realidad el consumo en hogares de todo lo que es comida hace 70 millones, todo eso representa 40.000 millones de soles, que es lo que mueve la industria de la alimentación, que es lo que mueve la alimentación en el Perú, bastante más grande que muchos otros sectores nacionales. 11% del PBI proyectado del Perú. La minería más o menos da 11% también. 2 millones de trabajadores en la cadena productiva de alimentación, que desde la extracción, la industria, el comercio y el servicio de restauración, que finalmente, si contamos a sus familias, hace 5 millones de personas. 2 millones de personas es el 20% de la PEA. O sea, 5 millones de personas es muchísima gente para un país de 30 millones. En fin, yo lo que quería decir es que más que una cadena económica, es una cadena de sabores, ¿no? Y no es una cadena de favores, sino de sabores. Lo que quería decir es que nuestra comida no solo es rica, sino que puede hacernos ricos a todos. Muchas gracias.